Bueno, muchas gracias, señora presidenta. A ver, reiterar en explicar que la posición del Polo se va a fijar pues en distintas intervenciones. Luego, ninguno de nosotros va a tocar todos los aspectos del plan. Ya el senador Alexander López, que es nuestro vocero, ha hecho una excelente intervención que comparto en su integralidad sobre varios de los aspectos claves del asunto. Yo voy a tocar dos o tres temas, particularmente lo relativo a la cuestión minera del plan de desarrollo y a una política de concentración de las tierras rurales sin precedentes en la historia del país, que va como un supermico, un verdadero gorila oculto en el Plan Nacional de Desarrollo. Y para empezar, en una intervención que va a ser breve, voy a hacer algún comentario de tipo general sobre el plan. Tiene que ver con esto. Eduardo Sarmiento Palacio, que es a mi juicio el más importante economista colombiano en muchísimos años, porque conoce de su oficio profundamente, porque es un patriota y un demócrata auténtico, y porque tuvo el valor civil de preferir renunciar a la decanatura de Economía de la Universidad de los Andes antes que someterse a la férula del neoliberalismo cuando César Gaviria Trujillo empezó a implantar esto del libre comercio en Colombia. Eduardo Sarmiento Palacios, en estos días en El Espectador, en el periódico El Espectador, resumía de qué se trata el modelo de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos con estas palabras. Decía: en lo esencial, el modelo económico del gobierno es el mismo que ha venido operando los últimos 20 años. El mismo que ha venido operando los últimos 20 años. Y agrega: el verdadero motor de la economía es el libre comercio y en particular la inversión extranjera. Ese es el único y verdadero plan de desarrollo que se viene aplicando en Colombia desde hace 20 años. Lo que va a hacer Santos ahora es aportarle lo que le corresponde al tiempo de su gobierno. Cada gobierno sometido a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, porque aquí no se inventan nada, el día en que se inventen algo les va a dar un derrame cerebral. Cada gobierno aporta lo suyo, entonces ahora le tocó a Juan Manuel Santos, le tocó a Hernando José Gómez, al doctor Echeverry aportarle su granito de arena, cuidando por supuesto toda su irrigación cerebral. Entonces, aquí de lo que se trata es de ¿qué? De más libre comercio. Llevamos 20 años en eso, 20 años en que todos los indicadores se deterioraron. El país se desindustrializó en proporciones inmensas en el periodo. El país se desagrarizó en proporciones inmensas en su periodo. El país ha llegado a niveles de desempleo que son los peores de América. Al mismo tiempo, claro, y este es el contraste, nunca los super, recontra, hiper, mega ricos de Colombia habían sido más ricos. Ya están en las listas de los ricos del mundo. Porque claro, lo que explica el desastre de los unos son las bienaventuranzas de los otros. Eso es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 20 años y eso es lo que va a profundizar el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso el afán del presidente Santos en sometérsele hasta la ignominia al presidente Obama en la idea de que haya un TLC. Tiempos de recordar a alguna senadora famosa que hablaba que a los funcionarios del gobierno colombiano había que regalarles rodilleras cuando se relacionaran con la Casa Blanca. Hoy estamos asistiendo a una repetición de esa circunstancia. Ese es el verdadero plan de desarrollo y es tan desgraciado en estas circunstancias lo que le va a ocurrir a los colombianos que la propia presidencia de Fedegan, repito, salió en estos días a decirle al gobierno nacional: pero usted cómo va a aprobar TLCs en medio de este horror invernal, en medio de un país donde las vacas va a tocar cruzarlas con peces para que aprendan a nadar y lo que se nos viene es una avalancha de importaciones norteamericanas y europeas. Les doy este dato que yo no lo sabía, lo mencionó el periódico El Tiempo esta semana. El año pasado entraron a Colombia 59.000 toneladas de carne de res importadas, traídas desde el exterior, y lo que viene es una nueva avalancha de importaciones. Por eso en el Polo entonces decimos que aquí no estamos ante un plan nacional de desarrollo, sino ante un plan nacional de subdesarrollo.
más subdesarrollo, más pobreza, más indigencia, más desempleo, y eso sí, cuatro gatos gordos y lustrosos, como esos gatos de tienda, suelo repetir, están felices con lo que está sucediendo. Bueno, y algo le toca a otros. Yo suelo decir que aquí la salvación personal consiste en montársele al bus del imperialismo, aun cuando sea colgados de la placa. Ahí chilingueando van algunos colombianos a quienes no los someten a tantos desafueros y a tantas desgracias. En este sentido, el cuentico ese de las locomotoras, pues es un cuentico. Me imagino que fue diseñado por el señor JJ Rendón, que ha sido hábil en orientar al presidente Santos para que el doctor Santos saque 5 en actuación, en histrionismo, en fonomímica y 1 en realizaciones, porque entre paréntesis digamos que yo no había visto un gobierno más incapaz que este para atender los problemas públicos. Se están muriendo de hambre con la cabeza entre un frito. No saben qué hacer con la plata para atender la emergencia invernal. Hoy lo dice la Contraloría, no son capaces de llevar la plata de aquí hasta Barranquilla y lograr que alguien allá se la gaste en alguna cosa. Yo nunca había visto tal incapacidad, capitaneados, claro, por el principal de los banqueros de Colombia, porque eso sí, este es el gobierno de los banqueros y de los plutócratas, y eso es lo que se refleja en el plan de desarrollo, que dice que la locomotora del agro. Por favor, respeto a la inteligencia nacional, eso no es ni un carro de balineras, señores amigos de la coalición del santo uribismo o del uribosantismo. Si lo que viene es el TLC sobre este pobre país agrario aplastado por el libre comercio, la educación es la otra locomotora, la educación como vulgar negocio, entregársela a los traficantes de la educación, a las transnacionales les van a entregar la educación y dicen que eso es otra locomotora del desarrollo nacional. Las mismas casitas de siempre, todos los gobiernos, y esto lo he chequeado cuidadosamente desde el año 85, tengo libros publicados al respecto, no ha habido uno solo, ni uno en Colombia que haya cumplido con la oferta de vivienda, porque no son capaces de resolver el cuello de botella entre la pobreza y el problema financiero y los costos de la tierra y la producción de las edificaciones. Paja, números y números. Se lo decía al senador Juan Lozano cuando era ministro del gobierno anterior de vivienda, les decía que los planes de vivienda de estos gobiernos me recuerdan a esas gallinas que ofrecen poner 20 huevos, al final ponen 5 pero cacarean 50, que es lo que hacen a todo lo largo de las administraciones cuando se están desarrollando, y que dice que la salvación también es la otra locomotora, la de la infraestructura. Si hay una cosa fracasada en Colombia, son las obras públicas nacionales y todo lo que tiene que ver con la red vial nacional. Y van a seguir con las concesiones y las privatizaciones, centros de inescrupulosos y de asalto del patrimonio público, y ponen de ministro de las vías nada menos que al doctor Germán Cardona, quien conozco desde hace mucho tiempo en Manizales, que cuando fue alcalde, antes de que la ley 142 empezó las privatizaciones en la ciudad, yo digo que el doctor Cardona es un precursor en este asunto de las privatizaciones, y con esa política fracasada de las privatizaciones, el país que probablemente tiene la peor red vial del mundo en proporción de su desarrollo, van a insistir en el negocito de las vías privatizadas y de las concesiones. No resulte que alguien en el Fondo Monetario Internacional suba una ceja y aquí alguien termine perdiendo un puesto si asume una posición de creatividad. Es ante eso, ante lo que estamos. Entonces lo único que podría jugar con el símil de las locomotoras es la minería, pero como vamos a ver, la minería no es una locomotora sino una aplanadora. Es una aplanadora de destrucción ambiental, es una aplanadora de rebajas en los impuestos porque no pagan los impuestos que deberían pagar, en unas regalías ridículas, en unas relaciones laborales inicuas que están prácticamente masacrando a nuestros trabajadores porque no se cumplen con las mínimas normas de la sanidad laboral que debieran tenerse en esas empresas. Pero con una cosa que es más grave, senadores y colombianos, es que la minería no se propone en Colombia para sumársela al desarrollo industrial, para sumársela al desarrollo agropecuario, sino que dice que para sustituirlos. Es minería a cambio de agro.
minería a cambio de industria, minería para reemplazar lo que destruye el modelo de subdesarrollo nacional, que es el que nos están implantando, minería para destruir, por supuesto, el medio ambiente nacional. Esa es una minería que, por supuesto, no es capaz de resolver los problemas nacionales. Esta es una minería, esta de las transnacionales, que a mí me recuerda a la minería de la corona española. Recordemos, senadores y colombianos, que algún día espero escuchen esta intervención, que la estrategia de dominación del colonialismo español sobre América fue la minería, que con la minería pagáramos todas las importaciones de bienes manufacturados que llegaban de Europa en ese momento a través del parasitismo de sangre azul de la corona española. Esa es la historia que estamos repitiendo. Yo le pido aquí a los que son economistas, y aquí hay varios, hay uno solo que sea capaz de mirarme a los ojos, y yo no soy economista, uno solo que sea capaz de mirarme a los ojos y decir que un país como Colombia va a salir adelante con la minería, va a resolver sus gravísimos problemas de subdesarrollo, va a emplear al pueblo creativamente y no en las actividades del rebusque. Estoy seguro que no hay uno solo que sea capaz de mirarme a los ojos en un debate en cualquier universidad colombiana y hacerme esa afirmación, y eso es lo que hay planteado realmente, pero con un agravante del que se habla poco y que quiero mencionar: lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo sobre los pequeños y medianos mineros. Senadores, les digo con franqueza que eso es una vergüenza. Son 3 o 4 artículos punitivos, senador Andrade, para perseguirlos como cucarachas, decretándolos de ilegales, echándoles encima a la policía y el ejército, acabando con el proceso de legalización de títulos y de empresas mineras que estaba caminando. Les van a aplicar, además de las acciones penales que están contempladas en los códigos, les van a decomisar la maquinaria, les van a meter multas de más de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, les van a suspender y les van a quitar los títulos a los pequeños y medianos mineros, y solo se les va a comprar, por ejemplo, el oro a aquellos mineros que prueben que esa explotación minera tiene origen en un título legal. O sea, que ni siquiera libertad de comercio ya en Colombia, porque hasta ese tipo de cosas draconianas van a salir. Eso es de tono fascistoide. Senadores, yo suelo ser cuidadoso en la escogencia de las palabras, pero no encuentro otra. Es de tono fascistoide lo que se está aprobando en ese articulado. Y estamos hablando de miles y miles y miles de colombianos arruinados en el agro, arruinados en el comercio, arruinados en la industria, arruinados en todo, que se han refugiado como armadillos en las montañas de Colombia, bregando a ganarse la vida, y ahora nos sale don Juan Manuel Santos, a quien bien le cabe en esta intervención el título del conde de Anapoima. El príncipe de Anapoima le sale con el cuento de que aquí solo puede haber minería transnacional, que todo lo demás hay que perseguirlo, que a todos los demás hay que meterlos a la cárcel, hay que decomisarles sus equipos. ¿En qué país estamos?, le pregunto al príncipe de Anapoima, ¿en qué país estamos? Y este es un debate de fondo, senador Camilo Sánchez. Aquí va a haber capitalismo de la empresa común y corriente, aquí va a haber capitalismo no monopolista en este país, aquí va a haber capitalismo que no sea el del capital extranjero, o aquí, para poder desarrollar una actividad económica, primero hay que amangualarse con alguna transnacional y adquirir talla específica que permita hacer las cosas como les gusta hacerlas a las transnacionales. Un debate de fondo que dejo planteado, pero repito, rechazo lo que se quiere hacer. Por lo demás, les digo con todo cariño, no jueguen con candela. El pueblo colombiano no puede ser atropellado en estas circunstancias como si estuviéramos en un país distinto al nuestro. Los colombianos tienen derecho a ganarse la vida, y ese derecho les tiene que ser garantizado por el Estado. Y aquí no nos pueden venirse ministro Echeverri y el doctor Gómez con lógicas librescas a echarnos cuentos de que es que el país tiene que funcionar como está en unos libros de texto, donde las cosas no suceden como suceden en ninguna parte del mundo. Por último, el asunto, a mi juicio, más dramático de este plan de desarrollo y de mi intervención: nadie se había atrevido, nadie, en por lo menos un siglo de debate sobre la tierra rural en Colombia, nadie se había atrevido a hacer lo que Juan Manuel Santos y el doctor Restrepo, Juan Camilo Restrepo, quieren hacer con los baldíos colombianos. Les cuento la historia. En la arquitectura jurídica del país, las cosas están diseñadas para que las tierras baldías del Estado colombiano le pasen a los campesinos.
en áreas de economía campesina. Inclusive las normas dicen que si un campesino recibió una pequeña parcela del Estado, esa parcela no se le podrá vender a nadie para montar con ella una gran hacienda, o sea, una lógica de economía campesina. ¿Qué es lo que dicen los artículos 45, 46 y 47 del Plan de Desarrollo? Que el gobierno podrá entregarle las tierras públicas de Colombia, todas las de la Orinoquia, entre 7 y 10 millones de hectáreas, y no sé cuántas más del Magdalena Medio, las de la depresión Momposina, también son tierras sin títulos con reconocimiento legal. Todas ellas podrá entregárselas el gobierno nacional en cualquier hectareaje a cualquier persona, nacional o extranjera, que acredite unos requisitos absolutamente insignificantes. Publicó la revista Dinero de Marzo un artículo en la portada que se titula Los Nuevos Llaneros, o sea, los nuevos dueños de la tierra rural en Colombia: don Luis Carlos Sarmiento Angulo, don Julio Mario Santo Domingo, los jefes de los ingenios azucareros del Valle del Cauca y cuanta transnacional quiera arrimar por este país a que le entreguen los baldíos públicos del Estado colombiano. Esa es la política que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Es de esto de lo que estamos hablando en este plan. Cuando entonces se expresa mi irritación con respecto al príncipe de Anapoima, no estoy haciendo una frase por hacerla, es que es de esto de lo que estamos hablando. ¿Qué país es el que se está construyendo? Y como si fuera poco, y sobre esto hemos protestado un número importante de miembros de la Comisión Quinta, esa reforma antiagraria que está planteada en el Plan de Desarrollo, ni siquiera tienen la delicadeza de proponerla como una ley de la República, que se discuta públicamente, sin afanes, sino como nos la meten como un embuchado de 3 artículos entre los 250 artículos del plan. Si es tan bueno, doctor Echeverry, si es tan bueno, doctor Gómez, lo que quieren hacer, si es tan bueno, doctor Juan Camilo Restrepo, señor presidente de la República, y a todos ustedes, al Partido Liberal expresamente le pregunto, y al conservador, si es tan bueno lo que quieren hacer con las tierras baldías, con el patrimonio del Estado colombiano para entregárselo a los cacaos y a las transnacionales, ¿por qué no se hace un debate de cara al país? Denle la cara al país, defiendan esa idea, dicen que es muy buena. Estamos entonces exigiendo los del Polo que retiren esos 3 artículos del Plan de Desarrollo y hagamos un debate público. Demuéstrenos que es muy bueno que el capital extranjero se quede con la Orinoquia. Demuéstrenos que es muy bueno que el capital extranjero se quede con la costa atlántica y con el Magdalena Medio y con todos los rincones de este país. Pero y como si fuera poco, no solo les van a entregar a los nuevos llaneros las tierras del oriente colombiano, sino que además ya están hablando de hacerles una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño que vale 2 billones de pesos, senadores, mientras la red terciaria, las de las vías de los campesinos pobres de Colombia, no existen, se derritieron, tienen que sacar sus naranjas al hombro y les van a construir a estos personajes una vía de 2 billones de pesos. Es lo que han dicho que va a costar esto. Y entonces nos dicen, y concluyo con esto, señora presidenta, que la noto algo estresada, concluyen diciendo: el doctor Juan Camilo Restrepo se va a la asociación bancaria a decirle a los banqueros que es que aquí se va a aplicar el modelo brasileño, el modelo del cerrado brasileño. Y entonces yo recordaba que el doctor Andrés Felipe Arias, en los días del debate de Carimagua, nos dijo que aquí había que aplicar el modelo malayo. Y les recuerdo a ustedes estos senadores que hablan tanto, algunos de ustedes, del cambio del doctor Santos. Estos 3 artículos que van en el Plan de Desarrollo a los que me estoy refiriendo estaban en la ley que se le hundió a Arias llamada el desarrollo rural. Los mismos, igualitos. O sea, Santos y Restrepo van a lograr lo que no lograron hacer Arias y Álvaro Uribe en su momento. En esto también se configura mi frase del uribosantismo o del santo uribismo. En ese sentido, entonces, concluyo diciendo esto. Se lo digo al doctor Juan Camilo Restrepo y al presidente Santos con toda claridad. Ellos no pueden hacer aquí tampoco lo que se les antoje, como se lo dije a Arias en su momento. Aquí la Constitución colombiana, el artículo 60 de la Constitución, dice que es deber del Estado darles las tierras a los campesinos, que es deber. Me dicen que hay problemas con el sonido.
¿Qué es lo que pasa con el sonido, señora presidenta? Ya voy a terminar. Yo sé que estas cosas molestan, pero quisiera que se pudiera terminar de hacer la intervención con tranquilidad. Decirles entonces a los senadores y a las senadoras y a los colombianos que la Constitución Nacional, en su artículo 60, dice que es deber del Estado proveer de tierras a los trabajadores rurales. O sea que aquí no pueden coger las tierras que deben destinarse a los pobres de Colombia y entregárselas a un grupo de plutócratas muy encopetados con el cuento de que es que son muy técnicos y que saben mucho, y que como saben mucho, el Estado tiene que postrarse a sus pies. Eso no está en la Constitución Nacional. Esa vez le dije a Arias, usted no es el ministro de Malasia, una monarquía donde suceden estas cosas. Y hoy le digo a Juan Camilo Restrepo, él no es el ministro de Agricultura de Brasil, es el ministro de Agricultura de Colombia, y aquí hay normas que hay que cumplir y hay sentencias de la Corte. Además le digo, señora presidenta, la sentencia 595 del año 95 y la 546 del 97 de la Corte Constitucional son claras en señalar que los baldíos públicos, las tierras del Estado colombiano, deben transferirse a los pequeños, pues a la gente del común, a las gentes sencillas y por supuesto no a estos magnates. Yo termino entonces mi intervención invitando al gobierno nacional a que esto lo convirtamos en un debate serio sobre el desarrollo, y que para empezar retiren, señor ministro de Hacienda y doctor Hernando José Gómez, que se retiren esos 3 artículos del plan de desarrollo, para que se abra un debate público en el que opinen todos. Yo pregunto, ¿por qué el editorial del Tiempo no opina sobre esto? ¿Por qué el editorial del Espectador no opina sobre esto? ¿Por qué el doctor Rudolf Gómez y los hermanos Montenegro y todos los opinadores de la economía colombiana que tanto hablan en la prensa nacional este tema lo evaden? Le sacan el cuerpo en secreto, no se puede mencionar porque de pronto se conoce, porque claro, yo sé que si el debate se lleva al país, si el debate lo conocen los colombianos, aquí les pasa como les ha pasado con otras cosas que no las pueden coronar porque la opinión pública no las dejaría pasar. Yo enfatizo entonces en mi insistencia y en la del Polo Democrático Alternativo para que ese, como otros artículos, pero particularmente ese, y en esto le pregunto al Partido Liberal, le pregunto al Partido Conservador, le pregunto a la U, le pregunto a todos, ¿van a defender ese artículo, esos 3 artículos, o los vamos a sacar del plan de desarrollo para que se haga un debate informado, sin afanes, especializado en las comisiones respectivas, para que se termine tomando una decisión al respecto? Muchas gracias, señora presidenta.